¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Les doy la más cordial bienvenida a Salud y Deporte. Gracias a quienes nos sintonizan en su televisor por Canal 14, en internet por mxplay.tv y Canal 14.tv. También agradecemos a quienes envían sus comentarios en nuestras redes sociales, @soy Jorge Rubio P, y en nuestra cuenta de Facebook Deportes Canal 14. El tema de hoy, voleibol. Cuenta la historia que este deporte fue creado por la necesidad de algunos empresarios antes del año 1900 de tener un deporte parecido al básquetbol, pero con menos contacto. Originalmente se llamó mintonet y hoy en día lo conocemos como voleibol. Fue en 1917 cuando llegó este deporte a nuestro país, iniciando por Monterrey, Ciudad de México y Chihuahua. En 1928, la SEP lo adoptó como deporte oficial para las escuelas de todo el país. La primera medalla internacional fue en 1930 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Cuba y fue de oro. México participó por primera vez en unos Juegos Olímpicos en 1968 y cuando fue sede de este importante evento y tuvieron que pasar 48 años hasta Río 2016 cuando se volvió a tener participación. Esto hablando de la rama varonil. Hoy hablaremos de cómo ha evolucionado, cómo se juega, los diferentes tipos, beneficios y riesgos en la salud. Y me da mucho gusto enlazarnos hasta Monterrey. Ahí saludamos a Viviana Candelas. Ella es exjugadora de voleibol, un ícono del deporte mexicano. Ella representó a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, doble medallista en Juegos Panamericanos, bronce en Río 2017, plata en Guadalajara 2011, segundo lugar en Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como campeona del campeonato Norseca en 3 ocasiones, solo por mencionar algunas, Viviana, porque si no nos llevamos la hora completa del programa. ¿Cómo estás, Viviana? Qué gusto tenerte de nueva cuenta aquí en Salud y Deporte. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la introducción y pues yo muy feliz de estar nuevamente aquí en el programa y poder compartir con ustedes de este deporte que tanto me gusta. Que tanto te gusta y que no lo dejas porque ahora también entrenadora allá del TEC de Monterrey, así que continúa ahí toda tu carrera dentro del voleibol, ahora desde otra trinchera. Así que estaremos hablando contigo a lo largo de esta hora. También estaremos platicando aquí en el estudio con Ángel Aldaz Ramírez. Él es licenciado médico cirujano por la Universidad del Valle de Atemajac en Guadalajara, especialista en medicina de la actividad física y deportiva por la UNAM. Actualmente es parte, colabora dentro del Laboratorio de Evaluación Morfofuncional y Seguimiento Médico en el CENAR de la CONADE. ¿Cómo estás, Ángel? Qué gusto saludarte. Bien, la verdad es que me da mucho gusto a mí estar aquí presente, compartir con esa atleta de tal talla como Viviana, contigo, con Héctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla y por estar aquí con nosotros. Y también aquí en el estudio nos acompaña Héctor Becerra Huerta, entrenador de voleibol juvenil C de la Universidad La Salle. Bajo su mando consiguieron el primer lugar en la etapa regional de CONADE y obtuvieron el pase campeonato nacional que desafortunadamente no se pudo realizar por la pandemia como muchos otros campeonatos, pero tras superar el confinamiento lograron nuevamente el boleto al campeonato nacional representando a la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto que nos acompañes. Muy bien, muchas gracias. Un placer también estar con todos ustedes y compartir este espacio. Gracias por estar aquí a los tres. Bueno, vamos a empezar como siempre con una pregunta de nuestro público. Hola, buen día. Mi nombre es Cecilia Godoy. Mi pregunta es, ¿qué habilidades debo de tener para practicar voleibol? ¿Qué habilidades debo de tener para practicar voleibol? Viviana, empiezo contigo. Desde tu experiencia y las habilidades obviamente que tú tienes, ¿qué le puedes contestar a nuestro público? Bueno, algunas de las habilidades pues son la coordinación, reacción, visión dentro de una cancha, pero no necesitas tener ya todas esas habilidades a tu 100% para iniciar a jugar. Lo padre del voleibol es que la misma práctica te ayuda a desarrollar cada una de esas habilidades. Y justo iremos desarrollando un poco este tema de las habilidades a lo largo del programa. Pero digamos que alguien de cero, Héctor, ¿qué habilidades debería tener que digas, esta persona, hombre o mujer, tiene eso que se necesita para empezar en el voleibol, entendiendo que se puede aprender también, ¿no? Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo con Vivi, se puede aprender, pero también sabemos que debemos tener una capacidad previa ya a desarrollar para que eso se facilite. Yo en mi experiencia con trabajos de iniciación, el niño lo primero que debe tener es una facilidad para poder aprender gestos motores, que es lo que necesitamos para iniciar, ¿no? Un elemento técnico.
lo vamos a desarrollar a través de imitación, de un conocimiento, de una imagen, de una explicación. Y el niño tiene que ser capaz de poder replicar ese tipo de imágenes o de movimientos. Y hablando justamente de los niños, Ángel, ¿qué edad sería la recomendable para que se inicie en la práctica del voleibol? Ok, y esta pregunta creo que no es como una respuesta de a esta edad sería la especial. Al contrario, creo que como tal cual lo dice Héctor, ¿no? El punto aquí es ir desarrollando las habilidades poco a poco. Existe una teoría en el deporte que habla de etapas sensibles y este es el tiempo donde mayor jugo le pueden sacar las personas, los niños, las niñas, para ir desarrollando esas habilidades o esas capacidades físicas. Yo creo que es muy importante primero desarrollar la coordinación antes de poder pertenecer a un deporte. Yo le recomendaría a los papás o a los niños que antes de iniciar con uno, que prueben de todo, que primero desarrollen todas las habilidades antes de enfocarse en un deporte. Yo creo que por ahí de 10, 11, 12, incluso 13, por la etapa de secundaria, sería el momento ideal. Si es que ya se desarrolló todo lo previo, sería el momento ideal para ya enfocarse en uno nada más. Más o menos un niño o una niña, ¿a qué edad ya tienen como un poco más desarrollado el tema de la coordinación? El tema, la coordinación yo creo que ya a partir de los 9, 10 años ya es una etapa que donde ya se debió haber desarrollado, ya se debió haber trabajado. Generalmente con los niños lo ideal es que sea de una forma lúdica antes de ya enfocarse a un entrenamiento en forma. Entonces yo creo que entre 10, 12 años y específicamente para el voleibol me parece por ahí la etapa de la secundaria, a partir de los 12 sería como la etapa ideal. ¿Qué digo? Hay muchos adultos que siguen sin coordinar mucho, ¿no? Yo tengo un muy buen amigo que se para y se tropieza, es increíble, siempre pasa lo mismo con él. ¿Tú a qué edad iniciaste, Viviana? Recuérdanos un poquito de tus inicios para que también nos demos un poco la idea de cómo alguien como tú, una atleta olímpica, inició y también para tener un parámetro de los niños y las niñas, ¿cuándo podrán iniciar? Yo inicié a la edad de 9 años. Y todo fue por una casualidad. En unos cursos de verano estaba voleibol y a partir de ahí empecé a integrarme y poco a poco fui aprendiendo los fundamentos. De un inicio no entré directamente a una cancha a jugar, sino que empecé con los fundamentos básicos como el voleo, golpe bajo en una pared, y hasta que no dominara la pared podía pasar a la siguiente etapa, ¿no? Y fue hasta los 12 años donde ya empecé con el voleibol más competitivo, a participar en los diferentes eventos nacionales, estatales, representando mi estado de Coahuila. Y es que sí es muy importante primero saber las bases del deporte, ¿no? Porque muchas veces uno lo ve y dices, bueno, ya puedo empezar a jugar, pero en realidad tal vez cuando eso sucede, pues vamos a caer en muchas infracciones porque realmente no entendemos cómo está el deporte, ¿no? No solamente es, mira, veo cómo le están pegando a la bola, sino hay que saber cómo pegarle, por qué pegarle de esa forma y obviamente todas las reglas, ¿no? Si no, no se llamaría deporte como tal. Hay un tema muy claro en el voleibol, el tema de la altura. Si bien cuando son niños y niñas, pues están en pleno crecimiento. Pero ya hablando del deporte, pues no sé, ya de adultos, ¿qué estatura es el promedio que deben de tener hablando de mujeres y hablando de hombres? Hablando de hombres, el promedio mundial, hasta donde tengo entendido, es de 2 metros con 6 centímetros, pero estamos hablando el promedio. Entonces siempre nos basamos en 7 centímetros arriba, 7 centímetros abajo. Pero también sabemos que en cada país es diferente. Sí, claro. Entonces por eso es un poquito subjetivo hablar de esta parte, pero en general y en promedio, en hombres, 2,6, 7 arriba, 7 abajo. Y en mujeres, híjole, ha evolucionado demasiado. Hace muchos años hablábamos de 1,80, ya una jugadora alta. Hoy ya superan también el 1,90 de estatura, 7 arriba, 7 abajo, sin ningún problema. Yo tengo entendido que de manera muy alta son 1,96 y 1,90 las bajitas. Obviamente hay una especialidad que hoy funciona mucho que se llama el líbero, que también entra fuera de este parámetro, porque son jugadores muy bajitos
ya que su especialidad es la de Bajitos recibir. ¿pero bajitos de qué Bajitos, estatura? estamos hablando de 1,80, ya en este momento 1,76, 1,80. No te digo cuánto mido yo, porque- Sí. ¿Por qué? Pues porque obviamente están en una relación más cercana al piso, que es su función de levantar esos Yo sería balones, buen ¿no? libro, yo estoy más cerca del piso que ellos. En Sí, realidad. y además cada especialidad, bueno, tiene su promedio de estatura. Los jugadores centrales, Viviana lo sabe muy bien, los opuestos, los jugadores que juegan en las bandas en posición 4, pues cada quien tiene su promedio también de estatura. ¿Tú cuánto mides, Viviana? Yo mido 1,96. 1,96. Está el límite Sí, arriba, por y de supuesto. hecho es uno de los problemas, ¿no? Que muchas veces vemos en el deporte mexicano, que justamente en el básquetbol, y hace mucho lo platicaba Sergio Valdeolmillos, el que era entrenador de la selección mexicana, que tenían que ir justamente más al norte a buscar estos jugadores altos. Y recuerdo que hablaban, me parece, de Israel Gutiérrez, que era un jugador muy alto, y que decían, es que tú tienes que jugar básquetbol y tienes que jugar para México porque se le complicaba mucho el tema de la altura para conformar los equipos. Y hablamos de básquetbol, balonmano, que también son jugadores muy altos, voleibol. Es difícil en México porque por lo general pues el promedio de hombres está como en el 1,70 del mexicano, 1,70. Está mucho 75, arriba, debe estar arriba de 1,80 ya. el Más o promedio menos, ¿no? mexicano, Creo. Más o menos. 1,80, sí. Oye, hablando justamente de la altura y el crecimiento, ¿es un mito, es una realidad? Muchas veces decían, es que el niño o la niña jueguen básquet en la escuela para que crezcan más. En mi caso, en lo particular, mi hermano jugó básquet y sí es mucho más alto que yo, pero no sé si tuvo algo que ver. Ahí, no, para mí es completamente un mito, porque en el crecimiento y sobre todo en alcanzar la talla, la máxima talla que tú pudieras alcanzar, hay muchos factores que tienen que ver, entre ellos la genética, hay un factor nutricional, hay un factor de la actividad física que sí es cierto, sí nos ayuda a crecer, el ejercicio de fuerza, sobre todo los estímulos que va creando en el hueso o en las fisis de crecimiento, que es lo que le llamamos. Entonces, es un mito de jugar básquetbol, jugar voleibol para crecer. Más bien la actividad, el deporte, el ejercicio es lo que te va a ayudar, pero no es exclusivo de un deporte. Lo podemos ver, por ejemplo, en el fútbol. Messi, el jugador que es, con el tamaño que tiene. Lo mismo pasa en todos los demás deportes, ¿no? Acá, como tal cual lo decía Héctor, hay jugadores muy pequeños que destacan en su posición en el voleibol, e históricamente en el básquetbol también. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver en la talla. No necesariamente el voleibol o el básquetbol se los va a dar. Hay muchos factores que se tienen que juntar para que esto se llegue a desarrollar a tope. Ok, para que no digan, si el papá es chaparrito, la mamá es chaparrita, no quiere decir que si su hijo o su hija juega básquetbol o voleibol va a ser alto. Entonces, para que luego no le echen la culpa al deporte de que no los ayuda a crecer. Son muchos factores, como bien lo comenta Ángel, que van a verse involucrados para el crecimiento de un niño o una niña. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Antes quiero recordarles que pueden sintonizar este programa, además de en su televisor en Canal 14, también lo pueden hacer en internet en canal14.tv, mxplay.tv y en nuestras redes sociales @canal14mx y en Facebook Deportes Canal 14. Al regresar, escucharemos a la jugadora Gabriela Leiva. Gracias por continuar con nosotros aquí en Salud y Deporte. Es momento de escuchar a la jugadora de voleibol Gabriela Leiva. Hola, mi nombre es Gabriela Jocelyn Olvera, practico el deporte de voleibol de sala. Algunos de mis grandes logros dentro de mi carrera deportiva han sido la medalla de plata en el 2015 en la Universidad Nacional, medalla de bronce en la Universidad Nacional 2018, estar en preselección nacional desde el 2011 hasta el 2015. Yo considero que el voleibol de sala en lo personal me ayudó a ser más disciplinada y más responsable, a tener una mejor condición física, a tener un mejor estilo de vida, a trabajar en equipo, a poder tolerar la frustración, a resolver problemas de una manera más rápida. Yo empecé a practicar voleibol desde los 7 años, gracias a que mi mamá y varias de mis tías jugaban, y ellas, como eran entrenadoras, me llevaban también a entrenar con ellas. Entonces yo empecé muy chica, pero creo yo que fue una edad adecuada porque me dio muchas habilidades e hizo que pudiera destacar un poco más. Además de que adopté desde muy chica un estilo de vida diferente a la mayoría de las personas y de los niños que me rodeaban.
porque mi estilo de vida siempre incluía los entrenamientos. Bueno, algunas de las lesiones más frecuentes en el voleibol se dan en tobillos, rodillas y los dedos de las manos. Y en los tobillos y las rodillas, sobre todo porque es un deporte en el que saltamos mucho y estamos en constante movimiento en el que hacemos cambios de dirección muy rápida. Entonces hay veces que se nos torce el tobillo o que la rodilla, pues al girar tú muy rápido se te atora o no giras tú completamente el pie, pues te llegas a lesionar. Y con los dedos de las manos, pues por ejemplo, si no tienes una adecuada técnica para el bloqueo o saltas a destiempo, te llegan a pegar con el balón. Y como es un golpe, ahora sí que con mucha fuerza y mucha velocidad, sí te llegan a lastimar. ¿Por qué recomiendo practicar voleibol? Primero porque es un deporte que a mí me apasiona, me encanta la adrenalina que se siente de no dejar caer el balón y hacer que en la otra cancha del equipo contrario caiga. Es un deporte que te da una condición física muy buena, que te hace tener una mejor velocidad de reacción, que te hace más ágil, que te ayuda a resolver problemas de manera prácticamente inmediata y que te da una excelente comunicación y por lo tanto tienes un buen manejo del trabajo en equipo. Entonces, a mí me encanta el voleibol y yo creo que si tú llegaras a probar el voleibol, también te va a encantar. Muchas gracias a Gabriela. Héctor, que nos comentabas, la entrenaste ya hace varios años, Sí, hace muchísimos años, me acuerdo muy bien de ella, era muy pequeña en esta categoría desde microvoleibol, que son niñas de 9 y 10 años, con esa edad. Ahí empezamos a trabajar en la UNAM, pasamos a mini voleibol y terminamos el proceso que llevaban conmigo en la categoría infantil menor. Y de ahí, pues vamos brincando con los siguientes entrenadores que reciben a las jugadoras y las siguen desarrollando. Y mírala, ahí está, y sigue jugando. Yo siempre he dicho voleibol para toda la vida. Exacto. Oye, ¿y voleibol de qué tipos? ¿Cuántos tipos existen? Porque conocemos principalmente dos, pero tú platícanos. Sí, los dos más conocidos, obviamente voleibol de sala y voleibol de playa. Y de ahí hay algunas adecuaciones que se han manejado. Hoy tenemos también un voleibol adaptado para personas con capacidades especiales, que se maneja como un voleibol sentado. Es sumamente atractivo y hoy aguerrido. Es un nivel competitivo impresionante que se va manejando. Y ya también se ha querido implementar lo que es el voleibol en nieve también. Okay. Y en agua, pero se usa una especie de colchonetas también para practicarlo. Entonces sigue esto evolucionando, creciendo, pero sí los conocidos y más practicados, por supuesto, sala y playa al día de hoy. ¿Te imaginas, Viviana, tú compitiendo en nieve en lugar de playa? Está muy interesante, incluso pues fue un deporte de exhibición en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno, donde muchos de los atletas que participaron eran jugadores de voleibol de playa. Entonces, esa adaptación de playa a nieve no suena tan descabellada después de todo. Sí, sería muy interesante pues ya hacerlo de forma oficial, ¿no? Ya no tanto de exhibición, digo, es el proceso que llevan los deportes para que sean aprobados ya en el programa olímpico. Oye, Viviana, platícanos justamente, hablando de sala y de voleibol de playa, ¿cuántos jugadores, jugadoras tienen que estar en cada equipo? Para el voleibol de playa, a nivel internacional se juega con 2 jugadores. A nivel nacional, sobre todo a nivel universitario y a nivel juvenil, se utilizan 3 jugadoras con un cambio afuera. En voleibol de sala son 6 jugadoras en cancha con 12 jugadoras total en el equipo. Oye, ¿cómo le hacen? Entiendo que obviamente todo es práctica, pero ¿cómo se entrena el no estorbarse? Digo, en el voleibol de playa pues hay como la parte donde juegan el área, la parte de la cancha que tienen, son 2 jugadoras, no se estorban tanto como en el de sala, ¿no? En el de sala pues son 6 jugadoras en un espacio más reducido, es gritos, ya saben quién tiene que ir a la bola. ¿Cómo entrenan eso? Sí, como todo, ¿no? La comunicación, la confianza y la práctica de dónde tienes que hacer tus movimientos, qué es lo que a ti te toca, tu rol en cada posición, dónde tienes que cubrir, qué lado de la cancha, todo eso pues se entrena para que en el momento de un partido pues ya haya ese entendimiento previo, ¿verdad? Obviamente se tiene que reforzar durante los partidos, pidiendo el balón, reforzando con la compañera antes de que pite el árbitro,
y así es como pues se logra no chocar, pero como siempre, ¿no? Hay momentos en que es inevitable que el balón cambie de curso rápidamente y dos jugadoras vayan hacia el mismo balón, ¿no? Lo importante, siempre decimos, mientras el balón no caiga, Sí. con que vayan todas por el balón no hay problema. Porque no sé si les ha pasado cuando van a la playa y se echan ahí la cascarita de voleibol de playa, porque obviamente, pues no todos, casi nadie es profesional, pero siempre es pues ibas tú, ¿no? Siempre le echa uno la culpa al de al lado por el que estaba atrás, es que te tocaba a ti y el otro decía, no, pues yo pensaba que a ti. Entonces sí es importante cómo logran tener este balance y este equilibrio, obviamente mediante los entrenamientos. Y hablamos de la coordinación, esto es parte de la coordinación, Ángel, pero hablando ya de los beneficios que nos va a dar el voleibol a la salud, uno de ellos podría ser beneficios al corazón. Sí, claro que sí. O sea, todo lo que tenga que ver con ejercicio va a generar un beneficio, una adaptación al corazón. Siempre es muy importante la intensidad, ¿no? Que eso sería un tema aparte. Pero hablando específicamente del voleibol, hay que poner cuáles son las características de este deporte. Este deporte no se caracteriza tanto por una situación de resistencia aeróbica o de condición física. Claro que esa es la base para desarrollar todo. Pero, ¿qué nos va a ayudar el voleibol? Lo que es lo más importante, la fuerza, la potencia en el salto, el tema de la altura que tú ganes en el salto es lo que más te va a dar opción para que tú puedas anotar un punto o para que tú puedas bloquear. Entonces, este tema de mantener la fuerza nos da muchas adaptaciones, sobre todo a nivel sistémico, a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel del sistema nervioso, obviamente a nivel cardíaco, que al final de cuentas se va a reflejar todo en la salud. Muchas veces no hay que tirar la toalla, justo lo que decías, ¿no? No por no ser profesional no nos va a ayudar, por supuesto que no. El hecho de ir haciendo ejercicio, actividad, si eso lo podemos compaginar con un deporte que disfrutemos mucho más, claro que nos va a generar muchos beneficios al corazón y a todos los demás sistemas. Sí, justamente cuando hacemos hasta en la alberca, ¿no? Que uno está ahí como jugando voleibol de alberca, ese también lo deben incluir, que sea como una mezcla de waterpolo con voleibol. Justamente se siente cómo trabaja todo el cuerpo y al día siguiente es como, híjole, pues ¿qué hice si estaba en la playa? Bueno, pues estabas jugando y realmente sí hay un esfuerzo físico bastante considerable, ¿no? Y en el voleibol de playa todavía yo creo que más porque estás bajo el rayo del sol. Claro. Yo creo que es típico que las personas vemos el voleibol en la tele y dicen, no, qué fácil se ve eso, pero por supuesto que claro que tiene su complejidad, claro que tiene su intensidad, a pesar que se vea que se descansa en cada punto relativamente, el hecho de estar saltando, bloqueando, rematando, por supuesto que cansa un montón y la parte del ejercicio es muy importante. Oye, Viviana, ahorita que comentaba lo del calor, lo del sol, ¿hasta qué temperatura que tú recuerdes fue lo máximo que llegaste a jugar? ¿Y hay alguna temperatura en la que de plano digan, oye, estamos arriba de 40 grados, no hay forma que se juegue así? En una ocasión, en una etapa del circuito mundial en China, nos tocó jugar hasta 43 grados. Uf. Y no, la única manera en que se puede suspender un partido de voleibol de playa es si hay rayos. Si hay alguna tormenta eléctrica, esa es la única manera en que se puede suspender. Puede hacer muchísimo calor, puede estar lloviendo, granizando, muchísimo viento, lo que sea, pero no se suspende. ¿A ti te ha tocado, Héctor, en tema más de playa o más al exterior, que sí haya consecuencias, justamente algún desvanecimiento por el tema de exceso de calor? Por supuesto, y creo que es un factor muy importante. Por eso siempre hay ese tipo de rotación en cada estado para cualquier evento, porque es fundamental. Llegar a Chihuahua a jugar con una temperatura alta, siempre hay, la gente se desmaya, se deshidrata, no tiene el mismo rendimiento físico en cada jugada, en cada acción. Y si estamos hablando de un juego internacional a 5 sets, imagínate el resultado, ¿no? 2 de 3 de manera nacional es muy complicado. Lo subes a 5 sets y es la muerte, ¿no? O sea, ya entramos en una etapa de deshidratación, ¿no? Sí, ahí es importante porque
médicamente sí hay una indicación en la cual no debería de jugarse, y esto siempre se tiene que sacar un promedio dependiendo de la radiación del sol, dependiendo de la humedad y dependiendo de como tal la temperatura ambiente, y dependiendo de eso se debería decidir si se juega o no se juega. En la realidad vemos que no es así, tanto que vemos muchos deportes en playa, el voleibol de playa definitivamente, maratones en playa y demás. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el calor y la humedad tiene que ver con la termorregulación de los atletas. Entonces, deshidratación, desmayo, incluso poder llegar a algún tipo de enfermedad por calor o golpe de calor, que sería como lo más grave, si es a lo que se expone. Y yo creo que siempre debería haber mucho más cuidado en eso. Yo lo veo desde la parte médica, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Sí, obviamente ya en nivel olímpicos, pues sí se ve un poco más este tema de espectáculo, porque es un espectáculo también. Y sí, creo que sí se debe cuidar mucho más este tema. Sí. Sí, Viviana. Complementando un poquito con Ángel, cuando hay temperaturas así muy calientes, lo que se hace es que se hace un tiempo extra adicional. Cuando en voleibol de playa cada múltiplos de 7 puntos se hace un cambio de cancha. En este cambio de cancha te dan la oportunidad de tomar agua, refrescarte y volver otra vez a cancha. Entonces, en ese tipo de casos sí te dan un tiempo adicional para hidratación. Sí, aún así, pues sí es rudísimo que jueguen bajo esas temperaturas, claro, pero por eso son superatletas, ¿no? De verdad. Una vez más aquí el reconocimiento para todos los atletas mexicanos, mexicanas, porque de verdad es increíble todo esto que tienen que soportar. Obviamente sí lo disfrutan, pero obviamente lleva un sacrificio. Vamos a hacer una nueva pausa. Recuerden que nos pueden escribir a nuestras redes sociales, @soy Jorge Rubio P, y en nuestra cuenta de Facebook Deportes, Canal 14. Al regresar, más preguntas de nuestro público sobre voleibol. Continuamos en Salud y Deporte, y antes de ir a la pausa hablábamos del tema del sol, sobre todo en el voleibol de playa, y ahorita en el corte platicábamos un poco de cuánto se gastaba y cuánto utilizaba Viviana en protector solar. Platícanos un poquito, porque sí, seguramente era un montón, ¿no? En cada juego. Sí, era muy importante cuidarte en cada uno de los partidos, y de hecho en un día llegabas a jugar dos partidos o hasta 3 partidos en un solo día, entonces tenías que estar constantemente protegiéndote. Sobre todo, bueno, yo en especial cuidaba mucho mi cara y usaba un bloqueador muy especial, porque pues muchas veces el bloqueador lo que hace es que se te va a los ojos y te arde muchísimo. Entonces ese bloqueador a mí me ayudaba para que no se fuera a los ojos, y sí era fundamental esa parte al momento de jugar. Yo no sé si a ustedes les han pasado, a quienes nos ven en casa, que sí, cuando se mete el bloqueador al ojo es horrible porque arden muchísimo los ojos. Ahora imagínense jugando a un nivel tan alto como lo hacía Viviana. Oye, Ángel, hablando de este tema, ¿qué tan importante se ha convertido el protector solar en los últimos años, sobre todo con el tema de radiación y la contaminación y la capa de ozono y todo eso? Pero sobre todo en el deporte es muy importante, porque pues, si no podemos, y sobre todo hablando de voleibol de playa, pues tal vez llegar a un caso extremo de cáncer de piel incluso. Sí, claro que sí, eso tal cual como lo dices, ¿no? En los últimos años ha cobrado mucha importancia, sobre todo porque se ha visto cómo ha aumentado esa incidencia de tema de cáncer. Aparte de que se ha visto también que el sol tiene que ver mucho con el envejecimiento y demás. Muy, muy importante también la zona en donde se juegue, porque mientras más a nivel del mar estemos... Si juegas en Toluca te quemas horrible. Sí, tal cual. Por ejemplo, jugar aquí en la Ciudad de México, jugar en Toluca, lugares muchísimo más altos, la radiación es todavía mayor. Entonces el cuidado debería de ser mayor. Aunque no estemos en lo más alto, aunque se juegue a nivel del mar, sí el cuidado de la piel es muy, muy, muy importante, porque claro que eso eleva el riesgo a cáncer de piel, y no solo cáncer de piel, también una serie de alteraciones y consecuencias en temas de la piel. Así que ya saben, si van a jugar voleibol, aunque sea de manera amateur, pues tienen que protegerse mucho, mucho del sol. Vamos a escuchar nuevamente a nuestro público. Vamos a ver qué nos preguntan ahora. Hola, mi nombre es Andy Glixberg y mi pregunta es, ¿qué tan caro es practicar voleibol? Héctor, ¿qué tan caro es practicar voleibol? No es tan caro, al menos en relación a otro tipo de deportes que se requiere un tipo de equipo de manera
oficial y reglamentaria. No es tan caro, creo que necesitamos nada más un espacio, poder colocar la red, un balón, y realmente es muy, muy económico el practicarlo. Realmente lo caro creo que es el tiempo que uno le tiene que dedicar para poder iniciar y poder aprender. Los tenis, hablando ya como de la indumentaria, ¿los tenis podría ser como de lo más caro ya jugando, digamos, a un nivel profesional? Sí, pero también hay de muchos costos. Estamos hablando de unos tenis de marca. Realmente lo que buscamos es que sea una suela adecuada para la superficie en la que vas a jugar. Si estás jugando en un espacio de duela, se llama una suela de tipo liga que impide que te resbales demasiado. Okay. Pero de esos tenis los puedes conseguir económicos, de buen precio, y también pues sabemos las marcas que son muy, muy, muy caras, ¿no? De hablar de más de 3,000 pesos. Y en playa, pues el traje de baño, ¿no? Porque ahí pues no hay tenis. O trajes especiales que ya se usan ya más allá de que usaran el bikini en mujeres y únicamente una bermuda en hombres, ya hay trajes especiales precisamente para ayudar y proteger un poquito más del sol, y sí ya tienen un costo diferente. Entonces yo creo que hay para todos los bolsillos, pero no hay una excusa para poder iniciar este deporte. Sí, porque en algún momento pues ya llegan los patrocinadores, como Viviana bien lo sabe, pero pues mucho tiempo no hay patrocinadores, o los que van iniciando pues tienen que absorber todos esos costos, pero sí considero también que dentro de los deportes creo que puede ser accesible. A lo mejor pues sí no vamos a tener el espacio para poner una red tan grande, pero para practicarlo de alguna manera creo que puede ser accesible, ¿no? ¿Qué opinas, Viviana? Sí, definitivamente algo que tenemos los mexicanos es que tenemos una creatividad para poder poner una cancha donde sea. Y bueno, en términos de infraestructura, en la mayoría de los parques que encontramos en la ciudad, pues están las adecuaciones para una cancha de básquetbol, y normalmente también es de voleibol. Entonces, posiblemente lo único es que no siempre se cuenta con una red que esté ahí, pero sí al menos las adecuaciones para colocar una. Y eso pues hace que sea un deporte accesible y popular. Hablando del balón, debe estar en un precio más o menos parecido a un balón de básquet o un balón de fútbol. Sí, es similar, pero también volvemos a lo mismo, hay marcas. De manera oficial hay dos muy importantes. A nivel nacional está el balón de marca Molten, internacional el balón tipo Mikasa. Pero tampoco hay un reglamento que tiene que jugar con eso, a excepción cuando ya entran los patrocinios, que sí, claro, entonces ya te requieren jugar con ese balón. Y de ahí en fuera podemos encontrar balones muy económicos de 200, 300 pesos para poderlo practicar, tanto de playa ya como de sala, e incluso balones más pequeños para poder empezar a trabajar el micro o mini voleibol, que es un balón del número 4, es un poquito más pequeño, pero incluso hay de plástico de vinil para no tener que gastar en los de piel, que sí también están arriba de los 1,400, 1,600 pesos. Están más caros. Sí, así es. Justo sobre el balón te quería preguntar, ¿se utiliza medida y material similar en el de playa que en el de sala, o si son distintos? Son balones totalmente diferentes. Es un poco más suave y más pesado, tengo entendido, el de playa en relación al de sala. Tú que ahorita estás entrenando, Viviana, en sala, ¿verdad? Allá en Monterrey. Y bueno, y tú jugabas en playa. ¿Qué relación, digamos, que tú que lo has tenido muy de cerca, entre los balones? ¿Cuál es el más pesado? ¿Son del mismo tamaño? Sí, antes había una diferencia más marcada en cuanto al balón. Hoy está un poco ligeramente la diferencia. Sin embargo, sí, el balón de voleibol de playa está un poquito más pesado, y pues bueno, la diferencia de un balón a otro sí determina mucho el control del balón en el momento de la recepción y el momento del golpe en el ataque. Y hablando ya del balón, vamos a bajar a las manos, Ángel. Y veíamos un poco en la cápsula de Gaby hace rato, que hablaba también un poco de las lesiones, y mucho vemos los vendajes, ¿no? Todos los deportistas lo que vemos son vendajes por todos lados. Y en el voleibol vemos mucho en el tema de los dedos. ¿De qué nos sirven, de qué le sirven a la gente que practica estos vendajes en los dedos? Bueno, esto es muy importante. Como cualquier deporte, como cualquier actividad física, va acompañado de lesiones. Podemos dividir las lesiones en dos grandes grupos, lesiones por sobreuso o lesiones agudas o traumáticas.
Dentro de las lesiones por sobreuso, tal cual como lo dijo Gaby, serían las lesiones de rodilla, o muy característico de la rodilla del saltador, que es una tendinopatía. Igual les pasa en atletas de básquetbol. Lesiones de hombro, también es sumamente común en cuanto a lesiones por sobreuso. Y del otro lado, las lesiones traumáticas o agudas, sería el esguince de tobillo, es lo principal, y tal cual el tema de las manos. A una compañera médico alguna vez le tocó atender una fractura luxación de una chica que bloqueó, y tal cual bloqueó con el meñique, y eso le generó una fractura luxación. Y el tema de los vendajes es justamente para eso. Es muy común los esguinces de dedo. Llega a ser no tan común, pero puede haber una luxación y tendría que haber cierta protección para el reingreso al juego. Entonces, generalmente es como se utilizan. Yo creo, Viviana lo podrá decir, creo que casi todos los atletas o todos los deportistas de voleibol alguna vez se han esguinzado un dedo. Y es sumamente molesto, pero el dedo no los va a detener para no jugar. Entonces, ahí es donde viene la importancia de los vendajes. Y los vendajes son en todo el cuerpo. Si acaso tal vez en el hombro no se podría vendar tanto porque es una articulación que tiene mucho movimiento, pero sí en rodillas, sí en tobillo, obviamente en dedo y así. Sí, Viviana, te tocó. ¿Cómo están las manos? Sí, definitivamente tiene estragos, tienen estragos mis manos. Me tocó una vez en una competencia que se me luxó uno de mis dedos y simplemente como que volteé con mi equipo y les dije, tengo que seguir jugando, lo estiré y continué jugando y ya hasta que terminó ese set ya pudo ir un médico a apoyarme y a hacerme el vendaje correctamente, pero sí es algo que vivimos los voleibolistas en los partidos, ¿no? Que nos puede suceder. Ojo, estamos hablando de un atleta de alto rendimiento, ¿eh? Ustedes que vayan a echar la cascarita, si de repente ven que el dedo ya está hasta acá atrás por un golpe, pues sí vayan al doctor. No creo que sea lo recomendable. Si alguien les tiene que jalar algún dedo, que sea el médico, por favor. Viviana, porque obviamente un atleta de esa categoría, pues lo que quieren es seguir jugando y ya después se preocupan por la lesión, ¿no? Ese es el pan de cada día de un atleta de alto rendimiento. En tu caso, Héctor, ¿sí te ha tocado ver alguna lesión muy grave? La más grave de manera presencial que yo viví fue ruptura de ligamento cruzado. Okay. Esa fue una. También había ya un desgaste previo muy claro. Era una jugadora mía que estuvo en un proceso en algún otro estado y las cargas físicas de trabajo ya estaban marcadas que estaban sobrepasando, porque de manera continua era molestia, dolor, molestia y pues la cura era hielo. Y yo creo que no era por ahí. Entonces fue hielo, llegó el momento, por supuesto, que ya no aguantó y hubo la ruptura del ligamento cruzado. Y sí fue muy, muy desgarrador de ese. El dolor al momento de... Y que últimamente también escuchamos más de este tipo de lesiones, ¿no? Sobre todo en el fútbol. Es una lesión como muy común. Hablando antes de irnos a la pausa, Ángel, en el tema del sobrepeso, porque al final también hay personas que tienen sobrepeso que juegan voleibol. ¿Cómo afectaría justamente al cuerpo el tener un sobrepeso y practicar voleibol? Sí, esto también la respuesta yo creo que dependería mucho del sujeto, porque no es lo mismo que una persona con sobrepeso quiera participar o una persona con obesidad grave quiera participar. Generalmente las personas con obesidad grave se les junta dos problemas, tanto el exceso de peso, el exceso de masa grasa, como una disminución de masa magra o de músculo. Okay. Entonces, el hecho de tener ese exceso de peso con una combinación de disminución de fuerza es algo que se debería tener mucho, mucho cuidado. Si son personas con sobrepeso, pero que su cantidad de músculo o la fuerza que generan es adecuada, entonces probablemente no habría mayor problema, pero en términos generales, en personas con una obesidad importante, no se recomendaría un deporte de alto impacto, y me refiero a impacto con saltos, corriendo, con intervalos de intensidad alta, que es básicamente el voleibol. Va a depender de cada persona, del sobrepeso y de la fuerza que genere, pero también lo hemos visto, ¿no? Personas con sobrepeso, seguro Héctor lo tendrá o lo habrá visto, atletas con sobrepeso que llegan a ser muy buenos. Sí. Y ahí la importancia depende de otras cosas o de otras habilidades, entonces va a depender siempre de la persona. Claro.
Sí, importante sobre todo hacerse chequeos constantes para saber sobre todo que un médico nos diga qué podemos y qué no podemos hacer, y a través de estos estudios que el mexicano normalmente no nos hacemos, me incluyo, que constantemente pues saber qué podemos practicar o qué no deberíamos practicar. Hacemos nuestra última pausa y continuamos aquí en Salud y Deporte. Muchas gracias por continuar con nosotros. Última parte de Salud y Deporte y es momento de escuchar sus opiniones sobre voleibol. Mira, los principales beneficios del voleibol para la salud son sobre todo el equilibrio, las habilidades motrices coordinativas y por el otro lado la fuerza, la coordinación, la flexibilidad. Es una actividad donde se ocupa todo el cuerpo, desde brincar, elasticidad, golpe. Articular, metabólico, cardiovascular, realmente tiene muchísimos beneficios como cualquier otro deporte. Habilidades motrices, pues obviamente la agilidad, la coordinación, la motricidad, la lateralidad, la potencia para los saltos, el equilibrio. Pues tanto la elasticidad como los reflejos, porque el voleibol es un deporte de mucho reflejo. Como estás jugando con un objeto vivo, en este caso la pelota, te obliga a tener habilidades de reacción, de equilibrio y de adaptación. Con respecto a otros deportes, la verdad es que no creo que sea como tan popular. En México el deporte más popular yo creo que es el fútbol. Pues mira, hay una comunidad muy grande, como underground, digamos, y se hacen retas súper padres en casi todos los deportivos. El voleibol sí se juega, sí se practica en México, pero le falta un poco de más fuerza, la verdad. Yo siento que debe haber más promoción para el voleibol. ¿Qué riesgos? Pues obviamente por los movimientos laterales, seguramente lesiones a nivel de rodilla. Mira, como es un deporte de brincar mucho, puede ser que las rodillas son las que sean las que estén en mayor riesgo. Y también parte de las manos, los dedos se van deformando con el tiempo por el voleibol. Gracias, como siempre, por sus opiniones. Y me gustaría cerrar en este bloque para platicar de los riesgos, de las lesiones. Si bien hablábamos de los vendajes, en tu caso te llegaste a lesionar, además de la vez que nos platicabas que te tuviste que jalar ahí el dedo, ¿alguna lesión que te dejara fuera de las canchas un tiempo considerable, Viviana? Bueno, la verdad es que yo me considero una persona muy afortunada de que nunca tuve una lesión que me sacara completamente de competencia, que tuviera que caer en una operación. Eran lesiones que se podían hacer a través de rehabilitación, de fortalecimiento. Y bueno, eso creo que tuvo mucho que ver, pues la parte de poder equilibrar la preparación tanto de la competencia, el descanso, que es igual de importante, y la preparación física. Y platicábamos un poco también de estas nuevas generaciones. Se está cargando un poco la mano a las etapas de desarrollo. Se está haciendo demasiado exigente el deporte hoy en día, justamente en estas etapas donde los niños y los jóvenes van aprendiendo del deporte, se van pues empapando de todo esto. Creo que hay momentos en que los torneos que se dan a nivel juveniles a veces son demasiados o son en el mismo periodo o en los mismos meses de competencia, y eso hace de que haya una sobrecarga, ¿no?, en el trabajo de los niños, sobre todo si no tienen pues una base sólida de preparación para poder mantener, ¿no?, ese nivel de juego. Y la otra, pues no tener esos momentos de descanso, que como lo comentaba, es igual de importante el tiempo que tú tienes para recuperarte, para poder rendir en los siguientes eventos. Y de repente digo, está bien que haya partidos y los niños y los jóvenes son los que más quieren, ¿no? Sí entrenar, pero quieren el partido, quieren estar constantemente ahí, demostrándose que pueden competir, que pueden ganar un trofeo. Es muy importante que sí sea pues prácticamente una regla, que se descanse bien, porque si no puede tener qué tipo de consecuencias a largo plazo, Ángel. No, completamente. La parte del descanso yo lo pondría tan importante como el estímulo, la carga de trabajo.
siempre lo que se busca, y Héctor sabrá más de ese tema, es lo que se busca un tema de supercompensación. Es decir, hay un estímulo que genera una afectación, digamos, sí, al cuerpo, y después viene la parte de reposo, en donde ya el atleta, la persona, el cuerpo, ya está más adaptada para ir generando otro estímulo que es mayor, 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 y así ir yendo. Es muy, muy importante, tal cual lo dijiste, ¿no? Yo creo que para cualquier atleta, incluso a nivel universitario, que es con los que más he tenido yo contacto, el decirle, no tienes que jugar, el decirle, vamos a parar, es una tragedia. Sí, y el incluso enfrentarnos a veces también con los entrenadores, de decirle, él no puede jugar porque necesita descanso, también a veces genera un conflicto. Y tal cual lo comentó Héctor, llega a veces a ser tal la carga de trabajo, tal la fatiga, que nos puede llegar a llevar a diferentes temas o diagnósticos médicos, entre ellos como un sobreentrenamiento, que sería, digamos, la parte más complicada de llegar, la parte más difícil, que ya nos pone en muchísimo más riesgo el tema de la lesión. Y entonces pueden tener cualquier tipo de lesión cuando llegamos a ese punto. Entonces la parte del descanso yo la pondría a la par de importante que el entrenamiento, que el estímulo o la carga de trabajo. Tú como entrenador, Héctor, ¿cómo haces para tener este equilibrio entre el entrenamiento físico y también la parte de descanso? Yo creo que se requiere la planeación, es lo más importante. Respetar, si son categorías pequeñas, lo que bien comentabas al principio, que son las fases sensibles. Hay una etapa y un momento para poder estimular y desarrollar cada momento. Y desgraciadamente el voleibol de alto rendimiento, pues hay una línea muy delgada para poder sufrir una lesión. Yo creo que siempre debemos de estar trabajando en unión entrenadores, preparadores físicos y un médico del deporte especialista. Creo que es una trilogía que debe estar funcionando todo el tiempo, pero también desgraciadamente no lo tenemos. Y entonces uno como entrenador tiene que asumir esas funciones y a veces con un desconocimiento. Y yo creo que es algo muy importante que está pasando en muchos clubes, en muchos lugares, y por eso hay lesiones. No está bien dosificado el trabajo y el esfuerzo. Y los llevan a cargas de trabajo que más allá de ser benéfico, es perjudicial y nos está llevando a lesiones y en todo momento. Yo en niveles infantiles creo que el voleibol debe ser aprendido de manera de jugar, que el niño se divierte y disfruta. Desgraciadamente hay competencia y hay eventos nacionales en donde entonces cada entrenador busca llevar a su grupo, a su equipo a un nivel muy alto, a una etapa que a uno le corresponde. Entonces yo creo que por ahí debemos de partir, aunque el nombre hoy a nivel nacional es Festival Nacional de... Pues festival es el nombre, pero todos van a competir y a querer ganar una medalla y a ser el mejor. Y eso me lleva a cargas de trabajo muy excesivas. Sí, porque, ahora creo que ya vemos más este equipo multidisciplinario en donde ya tenemos al médico del deporte, psicólogo, psicóloga, nutriólogo, nutrióloga, el entrenador. Ya se está empapando un poco más, ya hablando del deporte de alto rendimiento. Obviamente, ya del deporte universitario creo que todavía falta mucho más que se pueda tener este paso. Habrá algunas instituciones que sí lo hagan y no es porque no quieran hacerlo todas, simplemente a veces inclusive la capacidad económica pues no es igual para todas las instituciones, pero sí es importante que ya no se lo dejen todo al entrenador como hace muchos años, ¿no? Que el entrenador lo hacía prácticamente de todo, creo que hasta cocinaban, ¿no? O sea, lo hacían de todo. Y hablando justamente de cómo está la actualidad del voleibol mexicano, Viviana, en el tema femenil, y vamos a irnos al voleibol de playa, ahora sí que cómo lo dejas, porque dejas la vara muy, muy alta. ¿Cómo se encuentra hoy la rama femenina en el voleibol de playa, Viviana? Bueno, justamente esta semana se realizó el Campeonato del Mundo de Voleibol de Playa en Roma, donde vimos a la pareja femenil desarrollándose su primer campeonato del mundo. Creo que es un grupo, una dupla joven, es una dupla que está trabajando en esa experiencia como equipo para poder lograr pues el objetivo, que es una clasificación olímpica, ¿no? Creo que tienen futuro, sin embargo, pues es muy importante la constancia, la preparación y sobre todo el fogueo que ellas vayan a tener va a ser determinante para
el preolímpico, ¿no? Que es el torneo que determina la clasificación a Juegos Olímpicos. ¿Faltan lugares para la práctica del voleibol de playa en México? Hay varios parques que incluso en Ciudad de México, que yo sí he visto, que tienen también esas canchas con arena, a pesar de que en la Ciudad de México pues obviamente no hay playa. Pero ¿tú crees que falten espacios? Yo creo que faltan espacios adecuados para el voleibol de playa. Sí, hay veces que nos encontramos canchas, pero la arena a veces no es la adecuada, o también la contracancha, es decir, lo que está alrededor de la cancha para poder evitar algún tipo de lesiones. A veces encuentras las canchas que solamente es el tamaño de la cancha donde está la arena, y fuera encuentras pavimento, y eso que lo hace muy peligroso poder practicar algún deporte ahí. Creo que sí falta tal vez un poco de más infraestructura en voleibol de playa. Sin embargo, pues bueno, también están estas iniciativas, estos equipos en diferentes estados de la República que les gusta esta disciplina y lo practican de manera continua y de manera equilibrada, y eso a mí me pone muy contenta saber que hay gente trabajando aquí en México en el pro del voleibol de playa. Ya para terminar, Viviana, rápidamente, ¿qué le dirías a la gente, a los padres de familia, que hoy sí quieren animarse, que están pensando en dejar a su hijo o a su hija que practiquen voleibol, pero sí les da miedo los balonazos en la nariz, sobre todo, que se vayan a lesionar los dedos, que es lo principal? ¿Qué les dirías a ellos que todavía están indecisos? Bueno, yo les diría que cualquier deporte tiene un cierto grado de riesgo. Sin embargo, creo que el voleibol te da más cosas positivas que negativas, te da herramientas que no solamente te van a ayudar para la disciplina como tal, te van a ayudar para toda la vida, desarrollas muchas cosas, tienes relaciones, creas una nueva familia con tus compañeras de equipo, aprendes sobre autodisciplina, saber trabajar bajo presión, el trabajo en equipo, todas estas herramientas que no nada más te ayudan para poder jugar, sino para toda la vida, y creo que eso es lo más valioso que un padre de familia puede hacer por su hijo, ¿no? Darle la oportunidad de desarrollar ese tipo de herramientas. Viviana, como siempre, ha sido un placer que nos hayas acompañado aquí en Salud y Deporte. Recuérdanos tus redes sociales, ¿dónde te puede contactar la gente? En Twitter y en Instagram me pueden encontrar como @vivicandelas. Perfecto, muchas gracias y saludos a toda la gente allá en Monterrey que sintoniza el programa. Fuerte abrazo, Viviana, gracias por acompañarnos. Héctor, por favor, regálanos tus redes sociales. Claro que sí, aparezco en Facebook como Héctor Becerra Huerta. Perfecto, muchas gracias, Héctor. Gracias. ¿Tus redes sociales, Ángel? Ahí me pueden encontrar en Facebook como Ángel Aldaz o en Instagram como A-Aldaz. Sin duda, si tienen alguna duda, ahí sería la comunicación. Muchas gracias, Ángel, Héctor y Viviana, por haber estado aquí con nosotros, y también gracias a ustedes que nos sintonizaron en su televisor o a través de internet en nuestras diferentes plataformas y también en nuestras redes sociales. Recuerden que nos vemos todos los jueves a las 18 horas y la repetición el domingo a las 11 de la mañana. Hasta la próxima.